Bienvenido, hermanos, nuevamente a la clase de evangelismo. Contentos, llenos de mucha fortaleza en el Señor, porque vemos los estudiantes que han iniciado este curso de evangelismo aquí también dispuestos a seguir adelante con el compromiso delante de Dios de que vamos a predicar y a compartir la palabra de Dios, el mensaje de las noticias de salvación para la humanidad. Y es el tiempo también de hablar con nuestro Padre para decirle y darle gracias porque nos ha traído, porque estamos contentos aquí para compartir de la enseñanza que Él ha preparado para todos nosotros en el día de hoy. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, la tranquilidad, la convicción de que la palabra de Dios es nuestra verdad. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Es muy especial y lleno de maravillas, porque sabemos que todo lo que tú has preparado en este estudio es para regocijarnos en tu palabra, para llevar también todas las respuestas a las preguntas que tal vez nos hagan en el diario caminar. Queremos compartir de ti, queremos decir que nos has dado lo más especial, que es nuestra salvación, y también la de los que han de escuchar también tu mensaje, Señor. Te damos gracias por esta familia tuya que vamos a escuchar de ti para poder llevar también, Señor, todas las enseñanzas y toda la vida de testimonio que tú has colocado en todos tus hijos. Te damos gracias porque nosotros hacemos parte de ese rebaño de tu familia, Señor. Te damos gracias por este curso de evangelismo y discipulado para que siempre lleve fruto, Señor, a todas las naciones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hay algo muy importante, siguiendo la temática de esa que empezamos en evangelismo, y vamos a mirar hoy el cuarto punto. Pero yo sé que nuestros estudiantes han estado ya revisando, mirando, observando cuál es el orden que debemos nosotros compartir con las personas que quieren escuchar de Dios. Porque nosotros debemos tener una organización, nosotros debemos tener un orden para poder llevar con claridad y con mucha disciplina el mensaje de las buenas noticias de salvación. Hermano, no se me ponga triste si de pronto usted empieza con la pregunta número 1 y de pronto sigue con la pregunta número 10. Eso sucede cuando no estamos repasando, cuando no estamos revisando toda la temática que llevamos aquí en el curso de evangelismo y discipulado. De la misma forma, hermanos, preparémonos para el tema que hoy nos acompete, y es acerca del pecado. La palabra pecado, que es la palabra más vulnerable para poderla negociar. La palabra pecado es el negocio más grande que existe en este momento. A través de un pecado, tú recibes beneficios. A través de un pecado, puedes tú convencer a otra persona. A través del pecado, puedes sentirte feliz. A través del pecado, piensas que estás haciendo las cosas bien. A través del pecado, nunca has reflexionado que el pecado no pertenece a los hijos de Dios. El pecado no debe afectar la relación entre los hijos de Dios. Ahora pensemos, antes de enseñarle allí al oyente, al que está con ganas de escuchar de la palabra de Dios, ¿qué es el pecado para nosotros? ¿El pecado para nosotros qué es? ¿Qué piensan o qué podemos pensar los que estamos aquí? ¿Qué es el pecado para nosotros? El pecado para nosotros representa desobedecer lo que ya está organizado. Por ejemplo, si a mí me dicen no cojas eso de allí, o hay un aviso que diga prohibido tocar el vidrio, por cualquier circunstancia que se presente dice prohibido tocar el vidrio, ¿qué debe hacer usted? ¿Tocarlo o no tocarlo? ¿Tienes la libertad de hacerlo? ¿Tienes un momento de pensar, bueno, y si yo lo toco, para ver qué es lo que pasa si yo lo toco? ¿Estás tú ahí haciendo algo bueno o malo? ¿O quieres salir de tus propias dudas, de tu pregunta?
Tu respuesta inmediatamente debe ser, no voy a tocarlo porque ahí dice, no tocar el vidrio. Es un ejemplo en este momento material. Nosotros como hijos de Dios espiritualmente, ¿qué deberíamos hacer? ¿Obedecer o tratar de mirar a ver si es cierto lo que debo obedecer? ¿Dónde encontramos cómo debemos obedecer y qué es desobedecer? Lo encontramos en la palabra de Dios. Lo estamos haciendo a nivel general. Usted diga simplemente, ¿qué me cuesta o qué me costaría a mí desobedecer en el tocar el vidrio? Oiga bien, un vidrio, que tal vez un vidrio pueda que no nos cause inconvenientes, pero dice, no toques el vidrio. ¿Usted ha pensado que es que de pronto ese vidrio tiene una sustancia que al tocarla de pronto usted se puede quedar sin dedo? Generalmente lo ve uno como una forma muy fácil, pero yo ¿por qué no puedo tocar el vidrio si el vidrio lo veo bien? Pero si dice no toques el vidrio, no debes tocar el vidrio. Por consiguiente, si tú llegaras a tocar el vidrio, ¿qué pasaría allí contigo? ¿Vendría una consecuencia? Sí, tal vez que si tocas el vidrio, si tiene una sustancia química o una sustancia tóxica, puede traer consecuencias en tu cuerpo. Si de pronto dice no toques el vidrio porque te multamos si lo llegas a tocar, entonces también puede traerte y te va a traer consecuencias. Si de pronto dicen no toques el vidrio, aunque tú no lo sepas, es porque ahí no se pueden dejar pintaditas tus huellas digitales, te va a traer también problemas o te va a traer consecuencias. Igual, en la vida espiritual todo pecado trae consecuencias. Oye bien, en la vida espiritual todo pecado trae consecuencias. ¿Dónde encontramos nosotros qué es lo que no debemos hacer para no entrar en pecado? En la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar entonces las respuestas a lo que es la parte del pecado. Y entonces pregúntese usted allí, ¿qué mandamiento les dio Dios a las primeras personas que Él hizo? Oiga esa pregunta. ¿Cuál fue, qué mandamiento le dio a las primeras personas creadas por Él? ¿Quién es Él? Dios. Pregúntese, hermano, ¿cuál fue ese mandamiento? ¿Cuál? ¿Cuál fue la primera? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el mandamiento? Yo les invito en Génesis. Vamos a Génesis. Y ya nosotros sabemos que Génesis significa ¿qué? Origen. El origen de todo, ¿verdad? Entonces Génesis 2, 16 y 17. Y vamos a compartir ahí ese texto bíblico. Y vamos a decir entonces cuál fue ese mandamiento que Dios le dio a las primeras personas que Él hizo. Vamos a mirar entonces. Vamos a mirar ahí en Génesis 2, 16 y 17. Y en 2, 16 y 17 vamos a encontrar que dice la palabra de Dios. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué hubo allí entonces? ¿Cuál fue el primer mandato entregado a esas dos primeras personas creadas por Dios? ¿Qué piensan ustedes allí que pasó? ¿Cuál realmente es el mandamiento que Él envía a los hijos de Él? O sea, a los hijos de Dios. ¿Cuál es el primer mandato? La obediencia. La obediencia. Pero desafortunadamente, como todo, ¿no? Acuérdese del ejemplo del vidrio. No, pero es que como ese vidrio yo lo veo como bueno, como ese vidrio yo veo que no tiene problema, yo lo voy a tocar. Aunque vea el mensaje que diga, no toques el vidrio, no toques el vidrio, siempre lo tocamos. Igual, Dios le dice a esas primeras personas, no cojas y no comas de tal cosa, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Comemos. ¿Qué pasó allí? Comieron. ¿Ese fue el mandato? Ese no fue el mandato. El mandato es obedece lo que te estoy diciendo que debes hacer. ¿Pasa eso en nuestras vidas? Vamos a reflexionar. ¿Pasa eso en nuestra vida? ¿Qué es lo que yo hago
que no debo hacer? Una pregunta muy especial. ¿Qué estoy haciendo que no debo hacer? Pregúntese y contéstese usted solito allí. Porque el profesor de evangelismo no necesita saber qué haces y qué no haces. La evaluación final no va a ser qué hiciste o qué no hiciste. Hay un examen que vamos a compartir al terminar aquí toda la temática del curso. Pero lo importante es que tú lo hagas a nivel personal y preséntaselo a Dios. Ese es lo importante. Esa evaluación es para Dios primero y después para el profesor, para mirar a ver cómo va el alumno. Pero primero ese examen es para Dios. Y dice entonces que nosotros debemos estar ¿qué? Siempre ¿qué? Obedeciendo las órdenes, los principios, los fundamentos, los mandatos que Dios ha dejado para todos nosotros. Ahora miremos nosotros una segunda pregunta. Ya la hemos contestado. ¿Obedecieron ellos el mandamiento de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Obedecieron ellos entonces? ¿Obedecieron? ¿Obedecieron ese mandato? Póngale aquí en grande. No. Igual que nosotros. Igual que nosotros cuando nos dicen, no hagas eso, pero lo hacemos. Igual. Simplemente ellos no obedecieron. Y en este momento estamos generalizando que la desobediencia es el primer pecado que hay con respecto a los mandatos que Dios ha dado. Oiga bien, podemos ir a Génesis 3:6. Y vamos a Génesis 3:6 para confirmar lo que estamos hablando. Y en Génesis 3:6 entonces vamos a encontrar y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces podemos decir, ¿qué hubo en ellos? ¿Qué hubo en ellos en ese momento? ¿Obedecieron o desobedecieron? Hubo desobediencia. Desobediencia. Entonces acordémonos, como introducción, ¿qué es el pecado? El pecado es desobedecer lo que han dado como principio y fundamento de lo que se debe hacer. Si tú vas a hacer algo, ya tú debes saber si está permitido hacerlo o no permitido hacerlo. Si tú vas a seguir los principios bíblicos, ya tú sabes qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Si vas a cumplir los principios legales, por ejemplo, las normas de tránsito, dice para, y sin embargo sigues, estás infringiendo ¿qué? La ley. Ahora nosotros vamos a mirar aquí en otra pregunta. Dice, ¿qué ocurrió cuando ellos pecaron contra Dios? ¿Quiénes son ellos? Las primeras personas de las que estamos hablando. ¿Qué ocurrió con ellos entonces? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué piensan ustedes que ocurrió? Piense allí. Y si de pronto usted no tiene algo de qué pensar porque no sabe realmente qué fue lo que ocurrió, entonces yo les invito en Génesis 3:8. Ahí estamos en Génesis 3:8. Y vamos a ver qué pasó en Génesis 3:8 entonces. Y entonces en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué sintieron ellos? ¿Qué sintieron ellos? Sintieron algo por dentro que decía, he desobedecido, me da pena, me siento avergonzado, me siento mal. Igual pasa con nosotros cuando pecamos, hermanos. Cuando nosotros pecamos, siendo hijos de Dios, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Alegría, gozo, plenitud, satisfacción, o más bien usted siente aflicción, tristeza, arrepentimiento, se siente como mal. Yo creo que se siente uno muy mal. Allí tenemos que tener entonces ese paralelo. ¿A quién voy a agradar? ¿Voy a agradar a Dios o voy a agradar a algo que no me satisface? Siempre busquemos obedecer a Dios. En Génesis también 3, 17 y 19, vamos a leer la palabra de Dios y dice,
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Desde qué momento pasó el pecado para todos nosotros? Desde el momento que hubo ¿qué? Desobediencia. Y esa desobediencia, ¿qué nos ha costado? Nos ha costado, como dice la palabra de Dios. Nuevamente vamos a leer y dice en el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nos toca sudar muchas veces para poder cumplir con un trabajo. ¿La culpa fue de Dios o la culpa fue de nosotros? ¿La culpa es de Dios o la culpa es de nosotros desde un principio? Dios nos dio a todos nos dio, pero nosotros no hemos cumplido las normas que está establecida en la palabra de Dios y jugamos. Por eso hablábamos en el inicio de esta lección de que el pecado es un gran negocio, porque muchas veces uno saca beneficios pecando. Muchas veces uno dice, bueno, me toca hacer este pecado para poder obtener un beneficio. Y se va feliz. Y eso de pronto hace maravillas con el beneficio, aunque sepa que ha pecado. Todo pecado trae consecuencias, hermanos. Todo pecado trae consecuencias. A nivel evangelístico, ¿en qué podremos pecar nosotros si estamos llevando la verdad? En algo muy sencillo. ¿Saben qué pecamos? Muchos hermanos pecan cuando están en plan de evangelización. Y es, voy a agregarle algo más, que no está en la palabra de Dios, pero yo lo voy a decir porque yo lo puedo decir, porque ya yo sé algo de la palabra de Dios, entonces yo voy a decir, y como me están creyendo, pues yo voy a animar a esa persona de acuerdo a como yo quiera. Ahí usted está pecando porque usted no está llevando la verdad como debe llevarla. Eso está bien, hermano. Nosotros, como evangelistas que somos en este momento, porque estamos aprendiendo evangelización, evangelismo para poder compartir con los demás, ¿qué debemos hacer? Primero limpiar nuestra vida, entregando todos nuestros pecados, para que así mismo podamos presentar claridad y transparencia de la palabra de Dios a los demás. Y entonces nosotros podemos hacer otra pregunta. ¿Qué tiene que ver el pecado de ellos con nosotros? No, pues ellos pecaron. Nosotros sabemos que ellos desobedecieron. Pero nosotros qué, si nosotros ha pasado tantos años y mire, ¿nosotros qué? Entonces, vamos nosotros, hermanos, allí a hacer esta pregunta. Tengan en cuenta esta pregunta. ¿Qué tiene que ver ese pecado con nosotros ahora en este tiempo? ¿Ustedes qué piensan de eso, hermanos? Se ha transcurrido tanto tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con lo de nosotros ahora? Yo les invito a Romanos 5:12. Y vamos a buscar el libro de Romanos 5:12. Y ahí encontramos una respuesta para que miremos realmente si tiene concordancia el tiempo de allá al tiempo actual. Y dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga bien, vamos a resumirlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿se acuerdan del primer hombre? Por allí entró el pecado. Y por el pecado la muerte, ¿qué es pecado? Es separarnos del poder estar bien ¿con quién? Con Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres. A todos los hombres pasó ese pecado, por cuanto todos pecaron. Entonces, sí tiene que ver ese primer pecado como desobediencia
a todos los pecadores que hay en este momento. Todos hemos pecado, todos. No hay ni siquiera uno. Entonces, todos hemos pecado. Ahora nosotros podemos entender dos cosas. Cuando estoy presentando el plan de salvación a alguien, ¿cómo debes tocar el tema del pecado? ¿Cómo lo vas a tocar? Diciéndole, tú eres pecador, tú eres un pecador. Y pregúntese usted allá adentro, ¿y yo qué soy? Entonces no lo hagas en forma de juzgamiento, hazlo en forma de amor. Todos hemos pecado. Yo he pecado y tú también has pecado. Somos pecadores. Pero, vamos a mirar una respuesta que la palabra de Dios nos va a dar más adelante, a ver cómo podemos borrar nuestros pecados. ¿Qué fórmula hay para borrar nuestro pecado? ¿Qué se ideó Dios para borrar nuestro pecado? Entonces, ahí vamos nosotros avanzando en todo esa temática que tenemos. Acordémonos, cada uno puede presentar su temática para evangelizar. Lo importante es tener información verdadera por si se presentan todas estas preguntas que estamos tratando de responder. Si las respondemos bíblicamente, esa persona que está escuchando está convencida de que está recibiendo la verdad. ¿Y a quién no le gusta que le digan la verdad? A todos nosotros. A nosotros no nos gusta a ninguno que nos mientan. Simplemente que la verdad sea la verdad y nada más que la verdad. Ahora seguimos nosotros allí con otra preguntita. ¿Somos todos pecadores delante de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos todos pecadores? ¿Somos todos pecadores delante de Dios? ¿Qué opinan, hermanos? Quiero escuchar conceptos. A ver, ¿somos todos pecadores delante de Dios? ¿Qué podemos opinar? ¿Qué podemos opinar? Vamos a mirar lo que nos dice Romanos 3:10. Romanos 3:10. Y nosotros miramos. Y dice la palabra de Dios, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Y nosotros podemos confirmar más en Romanos 3:23, cuando dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos dice la palabra de Dios? ¿Cuántos? Todos. Todos pecaron, todos, absolutamente todos. Y eso nos ha destituido, nos ha apartado, nos ha alejado, nos ha quitado la conversación con Dios. ¿Usted está feliz en este momento porque sabe que está usted apartado, que está alejándose de poder tener comunicación con Dios por el pecado? Yo creo que no, yo estoy seguro que no. Ahora nosotros como hijos de Dios nos tenemos que dar cuenta que el pecado no permite que nos comuniquemos directamente con Dios. Y si nuestro Padre, que Él nos hizo, nos creó y nos dio la oportunidad de pertenecer a la familia de Él, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Cuál debe ser, hermanos? Estar bien con Él. Entonces, no peques, no hay necesidad de hacerlo porque tú eres un hijo de Dios, eres un hijo espiritual y nosotros como hijos espirituales tenemos que llevar la verdad y hacer el bien, cumplir y obedecer la palabra de Dios. Les invito también que estemos en Romanos 6:26. Y mira lo que va a pasar entonces con Romanos 6:23. Nosotros tenemos cosas importantes con respecto al pecado y siempre estamos nosotros tratando de manejar el pecado. Me tocó pecar, es que si yo no lo hacía, entonces probablemente no se hubiera dado tal cosa. ¿Usted en ese momento está agradando a Dios?
no lo está agradando. Usted en ese momento está sintiéndose bien, no se está sintiendo bien. Usted en ese momento se siente hijo de Dios, no se siente hijo de Dios. Usted en ese momento puede dar y enseñar la palabra de Dios, no se siente en condición de hacerlo. Usted en ese momento tiene el ánimo de orar, no tiene el ánimo de orar. Usted en ese momento está afligido, en ese momento usted está afligido. ¿Cómo vas a compartir la palabra de Dios, a llevar las buenas noticias de salvación a la humanidad si tú no estás en buena comunicación con Dios? Entonces mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué consecuencia trae el pecado? Morir. ¿Pero morir qué? ¿Físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Pero también pecar espiritualmente trae como consecuencia que tu parte física también se esté deteriorando. Acordémonos de las lecciones anteriores. Si mi vida espiritual está bien, mi vida física también está bien. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Obedecer la palabra de Dios. Ahora nosotros seguimos allí. Vamos a mirar en Primera de Juan. En Primera de Juan, vamos a mirar en Primera de Juan. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a mirar cómo se define allí el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la parte donde dice infracción, póngale desobediencia de la ley, pues el pecado es desobediencia de la ley. Todo aquel que infringe la ley está pecando. Físicamente, materialmente lo hacemos. Si dice no pase, usted pasa, ya hizo infracción de la ley. Por consiguiente, usted está pecando. Espiritualmente dice, por ejemplo, dice, no robes. Y tú robas, entonces estás cumpliendo con los fundamentos y principios bíblicos. No estás cumpliendo. Eso es pecar. ¿Cuántos hombres pecaron? En Romanos 3:23 ya lo vimos. ¿Cuántos hombres pecaron? ¿Una parte? ¿O los más altos, los más bajitos? Los que no pecan son los morenos, los que no pecan son los de ojos claros, los que no pecan son los altos, los que no pecan son los gorditos, No, hermano, la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, todos, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Entonces, ¿dónde entró el pecado en nosotros? Desde el principio, con las primeras personas que Dios creó. Desde ahí se manifiesta el pecado en todos nosotros. Pregunte también allí, ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Ya lo acabamos de ver en Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por medio de qué estamos destituidos? Estamos destituidos por el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Nos separa de Dios el pecado. Ahora pregúntese allí, sea usted reflectivo con su vida. ¿Voy a pecar deliberadamente? ¿A usted le gusta siempre estar separado de Dios? Cuando usted está enfermo, ¿a quién le pide? Cuando usted necesita un trabajo, ¿a quién le pide? Cuando es hijo de Dios, porque estamos hablando a los estudiantes, cuando es hijo de Dios, entonces le pedimos primero a Dios. Cuando estamos enfermos, a Dios. Cuando necesitamos algo, a Dios. Cuando queremos que los negocios nos salgan bien, a Dios. Pero ahora pregúntese ahí inmediatamente, bueno, ¿y si estoy separado por un pecado o por varios pecados, será que Dios me está escuchando? ¿Y usted tiene ese interés en que Dios le escuche estando usted en pecado? Usted tiene que pensar dos veces. Antes de hacer algo, pedirle algo a Dios, usted tiene que estar transparente y claro delante de Él para que usted pueda hablar con Dios. Porque si no, hermano, usted está separado de Dios por el pecado. Ahora miremos cuál puede ser la consecuencia de ese pecado, de cualquier pecado. No solamente de un pecado pequeñito. Por ejemplo, ir uno a una tienda, ¿sí? O a un supermercado y cogerse una uvita y llevársela a la boca y comérsela porque le parece rico y delicioso. Y es delicioso y rico. ¿Usted qué está haciendo allí indirectamente? ¿Usted indirectamente qué está haciendo? Usted indirectamente se está cogiendo una uvita y se la está robando.
Se la está robando. Y entonces cuando nosotros va el dueño del supermercado a pesar las uvas que tenía y dice, oiga, pero ¿cómo así? Aquí no me han comprado ni una libra de uva y yo traje una libra de uva para vender y resulta que ya hay media libra, pero yo no he visto que nadie ha comprado. Pues todos los que llegan a comerse de una en una mientras compran lo demás, se están robando la uvita. Es algo mínimo, ¿no? Que uno ve, ay, pero eso que va a ser pecado. Hermanos, cualquier pecado mínimo es separación de la comunicación que yo tengo con ¿quién? Con Dios. Entonces, ¿cuál sería la paga por el pecado? ¿Cuál sería, hermanos? Y lo dice en Romanos 3:23. Destitución de la gloria de Dios. Destitución de la gloria de Dios. ¿Cómo te sientes tú allí? ¿Cómo te sientes tú allí cuando te dicen eso? Tú estás destituido de la gloria de Dios porque tú estás haciendo cosas que no debes hacer. Al oyente, ¿qué le tenemos que decir? Tenemos que decirle, tú estás destituido de la gloria de Dios. Usted me llega a decir eso a mí, yo no siendo yo creyente, le digo, ¿sabe qué, hermano? ¿Me hace un favor? No me sigas hablando más de eso, que yo no creo en nada de eso. Porque estamos hiriendo allá algo que tal vez está entendiendo que es cierto. Pero no podemos llegar en esa forma. Tenemos que llegar de muchas formas y acordémonos. Humilde, amor, entendiéndole, diciéndole que uno también es pecador, porque es cierto, uno también es pecador. Pero entonces, en nosotros como hijos de Dios, ya el pecado no es esclavitud de nosotros, que estamos pecando deliberadamente. Nosotros nos frenamos. Un momento, esto no está bien hecho, que voy a hacer esto está mal hecho. Un momento, tengo que agradar primero a Dios y esto no le agrada a Dios. Entonces ahí está el agradar a Dios. Pero podemos pecar. Y terminemos allí, hermano, con esta pregunta. Entonces, el que no está con Dios, ¿qué pasa con esa persona? El que no está con Dios por el pecado, ¿está vivo o está muerto? ¿Qué piensan ustedes? Está muerto. Estamos hablando espiritualmente, porque físicamente hay muchos pecadores que están vivos físicamente, pero hablándolo espiritualmente, está muerto. ¿Será que lo han destituido de la gloria de Dios? Sí, lo han destituido de la gloria de Dios. Pregúntele al oyente, ¿quiere ser hijo de Dios? ¿Hijo de Dios? ¿O quiere ser esclavo del pecado? Esclavo del pecado es aquel que uno dice, ay, me tocó pecar para poder hacer esto. Y el pecado que uno evita hacer es un paso más de agradar a Dios. Ahí tienes que mirar, hermano. Ahí tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Cómo vas a enseñar si tú no has limpiado tu corazón? ¿Cómo vas a enseñar si tu vida no la estás dando para el Señor? ¿Cómo vas a enseñar las buenas noticias de salvación cuando realmente tú estás pecando deliberadamente, un pecado tras otro pecado, tras otro pecado, tras otro pecado, y resulta que en la noche, cuando ya te vas a acostar, en el día has pecado tal vez, pongámosle un ejemplo, tal vez 10 veces, un ejemplo, y entonces vas a decir por la noche, Dios mío, perdóname por todos los pecados. Pero resulta que en la noche, cuando llegas a acostarte, tú has querido compartir la palabra de Dios a muchos. Pero tu relación con Dios, ¿cómo está en el momento que tú compartes la palabra de Dios? Mal. No hay comunicación con Dios porque tú estás en pecado latente. Siempre que estemos en plan de evangelización, debemos orar antes, hermanos. Y si tienes un pecado que está afectando tu vida en la comunicación con Dios, debes hacerlo para que el mensaje de Dios llegue con claridad y transparencia al oyente. Oye, hermano, evangelizador, evangelista y todos los que somos nosotros, hijos de Dios, siempre que vayas en plan de evangelización, siempre órale al Señor para que tu pecado, para que tu no comunión con Dios quede nuevamente abierta y Él te pueda ayudar a llevar las buenas noticias de salvación a toda la humanidad. Que Dios les bendiga y en la próxima clase miraremos a ver cómo vamos nosotros con la limpieza de nuestros pecados delante de Dios.